Muy bien. Eh, Damos la bienvenida ahora ya en la transmisión a los que nos puedan estar escuchando, que esperemos que sean los hermanos que no han venido, que no han venido, que estén conectados, ¿no? Eh, Qué bueno es compartir con ustedes, hermanos amados, sobre lo aprendido en este caminar con Dios. Le decía los otros días a alguien y manifestaba y decía que la vida, los años, el paso de los años, el transcurso de los días, tiene que dar como resultado de que nosotros seamos cada vez más sabios. Porque si no somos cada vez más sabios y los años van pasando y los días van pasando, honestamente no tiene mucho sentido el hecho de vivir y gastar y malgastar aire y malgastar una cantidad de cosas que usamos para sobrevivir, ¿no? Entonces la vida tiene que traernos sabiduría, nos tiene que dar a conocer a nosotros que cada día somos más sabios, más personas que podemos aprender más sobre los caminos de Dios. Los cristianos tenemos la obligación de aprender en el camino. Creo que de alguna forma Dios ha estado hablando este último tiempo en esta necesidad de no perder el tiempo, en esta necesidad de aprovechar los tiempos, en esta necesidad de que no estemos siempre en el mismo lugar, sino que podamos aprender a entregar nuestras loncheras, a entregar nuestras vidas, lo que más nos apasiona para poder servirle. Y en eso de entregarle todo lo que es de nosotros, lo que nosotros amamos, a veces está nuestra familia también. Como otras veces también está nuestra salud. O está el interés que nosotros queremos de poder progresar económicamente. Y a veces el dinero pasa a ser más importante que Dios mismo. Entonces es bueno que nosotros los mayores podamos compartir con ustedes, los más jóvenes, sobre lo que nosotros aprendemos en la vida diaria y lo que hemos aprendido en este caminar que hemos tenido con Dios. Y con el transcurso de los años uno va aprendiendo cosas. Y una de las cosas que uno aprende de Dios es que Dios es fiel. Y no lo dice por una cuestión teórica, sino por una cuestión práctica, por una cuestión que tiene que ver con que lo vives. Y yo puedo decir, Dios es fiel y nunca va a dejar de ser fiel, porque esa es su esencia. El problema no es de Dios, el problema es mío cuando yo dudo de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando aprendemos esto, sabemos que Dios es nuestra ancla. Sabemos que Dios es nuestra torre fuerte y cuando estamos en Él, estamos seguros. Sin estar en Él, no estamos seguros. Porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestras capacidades. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que estar en Él, porque Él es eso. Él es nuestra ancla, Él es nuestra torre fuerte. A Él tenemos que acudir. Y cuando pensaba en esto, pensaba en un pasaje de la palabra de Dios que es sumamente conocido, que todo el mundo, casi todo el mundo cristiano la conoce. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Él hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, y hablándonos a través de los años a nosotros. Él dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Ninguno de los que estamos aquí con seguridad puede decir de que esto no es una preciosa promesa de Dios, ¿cierto? Qué bueno es que Dios esté pensando en nosotros, que tenga pensamientos buenos, pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Que Él esté pensando en nosotros. Qué bueno porque nos da a nosotros esa seguridad de saber que hay una promesa a la cual yo me puedo aferrar y donde yo puedo estar tranquilo porque Él está pensando en mi vida. Porque no está pensando solamente en toda la humanidad, sino que está pensando en mi vida. Póngale su nombre, en su vida. Está pensando en usted, está pensando en mí. Si bien es cierto, tiene muchas cosas por las cuales él pensar, sin embargo se toma el tiempo para pensar en usted. Y no se lo pasa la jornada simplemente para que usted la viva, sino que él está pensando, a ver, ¿qué puedo hacer para que la persona, mi hijo, viva en paz? Para que no viva en el mal. ¿Qué puedo hacer para darles a ellos lo que ellos están esperando? Y ese es el pensamiento de Dios. Y cuando yo leía esto, digo, Señor, qué cosa tremenda. Pero cuando empiezo a leer el contexto en el cual esta palabra fue dicha, en la cual Jeremías como profeta se lo dice al pueblo de Israel, empiezo a darme cuenta yo de que hay una real situación que no es la que nosotros pensamos. Y pensábamos, decía, y uno piensa originalmente, inicialmente, dice, bueno, pero Dios estaba pensando bien del pueblo de Israel y están disfrutando de las cosas. Está disfrutando de las bendiciones. El pueblo de Israel está siendo bendecido. Pero en todo el capítulo, y aquí yo los quiero llevar, en realidad no es justamente lo que estaban viviendo. Porque en el versículo 4 dice que así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Estaba esclavo. Había sido sacado de Jerusalén y había sido llevado esclavo hasta Babilonia, un reino que ellos no conocían. Pero un reino pagano, un reino en donde ellos tenían que pagar su propio alimento. Y les puedo asegurar que cuando uno, simplemente por conocimiento de película y por haber leído, la vida de un esclavo no es la vida que nosotros pensamos. La vida de un esclavo es sufrida. Y dice que el pueblo de Israel, en el momento en el cual Dios le dice, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de paz y no de mal, ellos estaban siendo esclavos. Y cuando empezamos a pensar en esta situación, cuando pensamos de que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, la idea que se viene es, ¿cómo puede decir Dios que tiene pensamientos buenos para con ellos cuando ellos estaban esclavos? ¿Cómo Dios se atreve a decirle que Él tiene pensamientos buenos cuando la condición en la cual ellos estaban no era la condición que ellos querían estar? Porque ellos soñaban con estar en Jerusalén nuevamente. Pero sin embargo estaban siendo esclavos. Y no solamente estaban siendo esclavos por un periodo, sino que además Dios ya le había testimoniado, testificado, le había dicho, ustedes van a estar 70 años de esclavos. Y de pronto nos damos cuenta de algo que el Señor les dice a este pueblo. Y que nos asombra, por lo menos a mí me asombró cuando lo estudiaba. De la expresión que hace el Señor. Versículo 5, versículo 7. Y Dios le dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Versículo 6.
Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. En medio de donde todo el mundo, todo el pueblo de Israel estaba diciendo, Señor, sácanos. Señor, líbranos de esta esclavitud. Señor, queremos volver a Jerusalén. Queremos estar otra vez en nuestra tierra, Señor. Sin embargo, Dios le dice, no, ustedes tienen que empezar a hacer esto. Y si bien es cierto, se habían levantado profetas como Ananías, por ejemplo, y le decía todo lo contrario, le decían al pueblo, no, Dios los va a sacar fuertemente con brazos fuertes, Dios nos va a llevar, Dios va a destruir a Babilonia, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Sin embargo, a pesar de que esos profetas estaban diciéndole al pueblo, quédense tranquilos porque en cualquier momento Dios nos saca de este lugar, sin embargo, Dios dice, no, edifiquen, habítenla, planten, siembren, cosechen, hagan casar a sus hijos, que tengan hijos, que tengan hijas, multiplíquense, no disminuyan. Y uno dice, la verdad es que no era lo que el pueblo de Dios estaba pidiendo. Ellos querían irse de ese lugar. Y Jeremías le dice, no, establezcanse, echen raíces. ¿Cómo puede ser? Sobre eso el Señor le dice, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico. Porque uno espera de Dios que en definitiva Dios te responda de acuerdo a lo que nosotros pedimos. ¿O no le pasa a usted? Sí. Señor, dame esto. Señor, permite esto otro. Señor, y de pronto la orden que recibimos de Dios es totalmente todo lo contrario. No, no hagan eso, hagan todo lo contrario. Porque sería un desperdicio, y aquí es donde quiero llegar a que ustedes puedan pensar conmigo en esta noche. Sería un desperdicio, decía Dios, tomar esto que ustedes están pasando, porque yo los voy a tener 70 años como cautivos de Babilonia. Sería un desperdicio que ustedes tomaran esto como temporal y no hicieran nada. Sería un desperdicio que siguieran pensando en que ustedes se van a ir en cualquier momento. Y me hace pensar muchas veces cuando nosotros decimos, y yo me crié entre jóvenes, en una época de la historia de la iglesia, en donde se nos decía, no, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene ya. Y como Jesucristo viene ya, no estudien, no se preparen. Vengan a la iglesia y aprendan a tocar la guitarra, un instrumento, y canten al Señor, porque el Señor viene pronto. Y nos hicieron perder tiempo porque hubo toda una generación que no estudió, que no se preparó, una generación que perdió el rumbo de su vida, porque sencillamente estaban pensando que en cualquier momento el Señor aparecía y se llevaba a su iglesia. Y no se hizo nada. Y cuando Dios empieza a hablar de esta manera, lo que Dios está diciendo, cuidado con tomar los tiempos como temporales, porque Dios quiere que ustedes florezcan en donde están en este tiempo.
Eso le estaba diciendo Dios a Israel. Oiga, no se queden con el tema de los profetas que le están mintiendo y le están diciendo no hagan nada porque el Señor va a venir con mano fuerte y nos va a sacar al pueblo de Israel y va a destruir a Babilonia. Y el Señor dijo, yo no he dicho eso. Yo digo lo contrario. Edifiquen casa, habítenla, siembren, cosechen, vivan de ello. Hagan casar a sus hijos, que tengan hijos e hijas. Y uno dice, entonces Dios está interesado en que nosotros aprendamos que no debemos perder nuestros años. Dios le estaba diciendo, no pierdan este tiempo, no lo pierdan, florezcan. Porque Dios en medio de la cautividad, Dios le dijo que Él sabía lo que estaba pensando de ellos. Aún en medio de esa cautividad, como esclavos de un pueblo, de una nación, de un imperio, Dios le dijo, florezcan, florezcan. Y no tomen esto como simplemente algo temporal, algo que va a pasar, sino que ustedes tienen que florecer. Es más, Él le dice en el versículo 7, pidan la paz para que la gente viva en paz y así también ustedes tendrán paz. No es lo lógico de nuestra manera de pensar, es la lógica de Dios. Tenemos que nosotros aprender que en los tiempos en donde los tiempos son difíciles, nosotros tenemos que florecer. Porque en algún momento, cuando tengamos la vida entera, habremos aprendido algo más. Pero no perdimos el tiempo. Miren, hermanos amados, se nos viene un tiempo muy complicado en la Argentina. Tremendamente complicados. Si hasta ahora ha sido complicado, esperemos el año 2024. Va a ser muy complicado. Pero Dios está diciendo, en medio de la complicación que se va a producir en este país, no dejen de florecer. No dejen de florecer, de avanzar, de hacer cosas. Porque yo estoy con ustedes y porque yo tengo pensamientos buenos para con ustedes. Y son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué está diciendo Dios? Aún a pesar de que la economía pueda ser difícil en este país, para los hijos de Dios que están floreciendo, se les va a multiplicar lo que están haciendo. Sencillamente, porque Dios no quiere que nosotros seamos personas que perdamos tiempo y que nosotros seamos personas que no florezcamos. El principio que usaba el doctor Edwin Cole decía, el tiempo de preparación no es tiempo desperdiciado. Necesitamos ganar tiempo. Aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos donde las cosas y las papas queman, nosotros tenemos que aprender a aprovechar el tiempo para florecer. Porque no tenemos nosotros otra cosa que no sea aprender que mientras estamos en estos tiempos, Dios nos está preparando para que cuando lleguen los tiempos buenos nosotros estemos parados de una manera totalmente distinta. Porque todo lo que hacemos ahora nos va a servir en un futuro. A mí me asombra mucho cuando de pronto yo escucho a alguien y dice, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Y se desesperan por conseguir lo otro, pero nada están haciendo para aprovechar el tiempo que Dios les está dando, aún en medio de las circunstancias que parecen tiempos difíciles.
Y yo sé de lo que le estoy hablando. Podemos sentarnos a orar, a clamar a Dios. Podemos ayunar, podemos buscar. Aún mientras nosotros experimentamos, vivimos la experiencia de la vida, o pensar que Dios nos está dando una oportunidad para poder crecer aún en el tiempo difícil. Y cuando nosotros tomamos esto y decimos este tiempo, que es complicado, no lo puedo desperdiciar, sino que tengo que aprovecharlo, porque esta es una oportunidad que Dios te está dando también para que puedas construir, para que puedas edificar, para que puedas plantar, para que puedas estudiar, para que te puedas preparar. Porque vendrá un tiempo en donde tendrás un tiempo en donde todo lo que hoy aprendiste te va a servir en un futuro. Yo muchas cosas de las que yo aprendí, lo aprendí en medio de tiempos difíciles. Y yo no entendía por qué yo estaba en ese tiempo difícil, pero no entendía también por qué Dios me impulsaba a aprender cosas que yo decía, ¿para qué me va a servir a mí esto? Pero que hoy, a la edad que tengo, sin embargo me doy cuenta que hoy me sirven esas cosas que yo aprendí en tiempos difíciles. Entonces no podemos nosotros pensar en otra cosa que no sea, no estar pidiendo, Señor, dame una oportunidad, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y yo escucho esto muchas veces, dame una oportunidad porque estoy cansado de este trabajo, porque estoy cansado de este estudio, porque estoy cansado de aquí, estoy cansado de allá. Señor, dame una oportunidad. Y la verdad es que Dios está diciendo, no. Tienes que prepararte para estar listo para la oportunidad que yo sí te voy a dar. Tienes que estar listo. Y para estar listo, tenemos que aprender que Dios nos está enseñando qué es lo que va a pasar en un futuro. Los jóvenes no tienen que perder tiempo sin estudiar, tienen que estudiar. Porque si hay algo que va a marcar la diferencia en los jóvenes en este año que viene y los años que vienen, es la persona y el joven que esté capacitado para poder trabajar, para poder ganarse un buen sustento, pero no lo va a hacer con ignorantes. Lo va a hacer con las personas que saben hacer las cosas. Y nosotros los cristianos tenemos una orden de Dios que en medio de las dificultades nosotros florecemos. Y seguimos estudiando, seguimos capacitándonos y seguimos preparándonos porque la oportunidad que Dios nos va a dar va a llegar a nuestras vidas. Porque todo lo que hacemos debemos pensar que va a ser algo que nos va a ayudar en el tiempo. Todo lo que hacemos va a ser algo que nos va a ayudar en el tiempo. O sea, no peguemos con chicle las cosas. Si tenemos que reparar cosas, no lo hagamos con chicle, hagámoslo con buen pegamento. Para que estemos preparados justamente para poder enfrentar ese tiempo que Dios nos va a entregar. Tenemos que aprender del momento. Tenemos que dominar el momento. Si hay un problema que tenemos normalmente es que nosotros nos dejamos dominar por los momentos. Pobre de mí, pucha, Señor, yo quiero esto, Señor. Y dejamos que los momentos y las circunstancias nos dominen. Y bajamos los brazos. No puedo hacer nada, pastor. ¿No puedes hacer nada? ¿Seguro? Porque tenemos que nosotros aprender de los momentos que vivimos.
Y tenemos que cambiar la posición, dominemos los momentos que nosotros estamos viviendo. Hay que aprender a vencer las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Hay que adueñarse de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Porque en alguna instancia Dios va a presentar una oportunidad y tenemos que estar preparados para esa oportunidad. Dios nos ha puesto en el lugar en donde usted está en este momento. Porque son esos momentos donde usted debe aprender. Piensa un poquito. ¿Cuál es su momento? ¿En qué momento Dios le está permitiendo que esté viviendo hoy? Porque los tiempos de paz, aún en los tiempos de paz, es el tiempo para prepararse para la guerra. ¿Estás bien? ¿Está todo floreciente? ¿No tienes preocupación? ¿Estás recibiendo todo lo que quieres? No es un tiempo para relajarse. Es un tiempo para aprender. Es un tiempo para avanzar. Es un tiempo para florecer. Por eso Dios le dijo, ustedes son esclavos. Al pueblo de Israel, ustedes son esclavos. Y los voy a tener aquí por 70 años. Pero mientras tanto ustedes tienen que edificar casas. Mientras tanto ustedes tienen que construir, tienen que sembrar, ustedes tienen que cosechar. Lo trasladamos a esta época. Es un tiempo en donde tienes que invertir. ¿En qué cosa? Tal vez en estudio. Tal vez en estudio. ¿Qué tienes para hacer? ¿Qué oportunidad se te presenta para poder estudiar y capacitarte más? No es un tiempo para vivirlo nada más. Es un tiempo para prepararte. ¿Qué hay con tu familia? ¿Qué hay con tu trabajo? No, estoy cansado del trabajo. Lo he escuchado, ¿no? Estoy cansado del trabajo, pastor, no doy más del trabajo, quiero soltar. Sí, ok, perfecto. Pero ¿cómo estás aprovechando ese tiempo? Para que cuando venga la oportunidad real, no la desperdicies. ¿La estás aprovechando? Hay que adueñarse de las circunstancias, porque estos son los momentos donde tenemos que aprender. Debemos aprender en estos momentos a florecer, hermanos. Debemos aprender a avanzar. Tenemos la obligación de florecer. Tenemos la obligación de multiplicarnos. Porque si hay algo que ha caracterizado a la Iglesia Cristiana Evangélica en toda la historia, desde que el Señor Jesucristo conformó a su Iglesia, y antes que la Iglesia no estuviera, y Dios trabajaba con su pueblo, era que aún en medio de las circunstancias más difíciles, los únicos que han crecido, se han multiplicado y han avanzado ha sido el pueblo de Dios. Pero un pueblo de Dios que no pierde tiempo. Un pueblo de Dios que florece. Un pueblo de Dios que invierte. Las circunstancias son un elemento que Dios usa para probar nuestra fe también. Las circunstancias son un elemento que Dios usa para probar nuestra fe. Y si nosotros somos más que vencedores en esas circunstancias, tenemos la plena y certeza seguridad de que Dios te va a llevar a lugares mucho más grandes, mucho más importantes. Pero no podemos esperar de que nosotros Dios actúe si nosotros no le conocemos. Tenemos que aprender a conocer cómo Dios se mueve. Y de la misma manera como dice Él que Él le da a quien da, también los otros principios son válidos. Si te esfuerzas,
la recompensa viene en camino. Si no te esfuerzas, la palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que te vas a empobrecer. O sea, ¿qué debemos pedirle al Señor? Señor, muéstranos realmente dónde yo tengo que florecer. En el área en donde estás. No, pero pastor, yo no tengo ninguna profesión, pastor, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Pretextos. Porque si le pides al Señor en el lugar en donde tienes que florecer, donde Dios te ha puesto, no te quejes más donde Dios te ha puesto en este momento, porque esa es una circunstancia, ese es un momento. Y cuanto antes nosotros nos preparemos, cuanto antes Dios también, gracias, Dios también nos va a hacer florecer. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Las circunstancias son un elemento que Dios usa para probar nuestra fe también. Amén. La circunstancia. ¿Cuál es su circunstancia? ¿Qué está viviendo? ¿Dónde lo ha puesto Dios? ¿Puede esperar un segundito, por favor? ¿Sí? Tome asiento. Bueno, ok. Ok. Dios le bendiga. Así que, estas son obras de Satanás. Pero bueno, hermanos amados, la misma promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel es la promesa que nosotros tenemos hoy. Si usted la cree, usted va a trabajar para poder hacer algo en este tiempo. Hablaba con Mari ayer, creo que fue, y hablábamos de lo que Dios ha sido bueno en este último tiempo con ella. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios le ha respondido específicamente sobre un trabajo. Dios no responde simplemente porque nosotros lo pidamos, sino que Él ve con el tiempo, ve también en nosotros si nos pueden dar lo que nosotros estamos pidiendo. Es eso, ni más ni menos. Entonces ruego al Padre, ruego al Señor de que ustedes también sean y todos puedan florecer en este tiempo difícil que se viene. Mientras otros puedan estar diciendo otra cosa, nosotros vamos a decir, nosotros somos bendecidos y nosotros estamos siendo florecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por